Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Seguimos con nuestro tiempo de sustento. Quiero compartir con ustedes otra de las características de un gran predicador. Hemos venido hablando sobre diversas características del gran predicador Jesús, y una de las que hemos venido hablando en general entre mansedumbre, compasión, varias características que vimos, carga. eh, Creo yo que cada una de ellas son importantes y son diferentes aspectos de lo mismo, ¿no? En otras palabras, no existe una sola que sea más importante que todas. Cada característica es importante, cada una de ellas. Ayer vimos una que quizás no fue muy popular, y es que ¿cómo se llama? El gran predicador, el que sirve a Dios, no puede ser una persona temperamental. Simplemente no puede ser. Por eso nuestro corazón debe ser un corazón manso. Tenemos que aprender a creer a Dios, y no solamente creer, sino confiar en que Él nos va a transformar. Eh, Ayer vimos cómo estos discípulos decían: vamos a orar para que, como en la época de Elías, caiga fuego del cielo y los consuma. Y muchas veces no lo decimos así, no lo oramos así, pero cuando tocan una parte de nuestra vida, de nuestro orgullo, y nos sentimos ofendidos y decidimos ofendernos, dentro de nosotros sale como esa frase, ¿no? Como diciendo, como no le pasa algo a este, ¿no? O sea, qué malo, ¿cómo va a decir eso? Ojalá le pase algo malo, o ya se las verá. En el fondo estamos reaccionando muy parecido a como lo hicieron esos discípulos cuando pidieron que caiga fuego del cielo. Y quizás no pedimos que caiga fuego del cielo porque no tenemos el poder o la fe para que caiga fuego del cielo. Pero si lo tuviéramos, quizás ya hace tiempo habríamos incinerado a varias personas. Pero Dios es bueno, que no nos da ese poder, porque lo usaríamos indiscriminadamente. A veces con nuestras intenciones o con nuestros pensamientos hemos incinerado a mucha gente, ¿no? Entonces, el siervo de Dios, el gran predicador, Jesús, nuestro ejemplo, nos mostró una conducta no temperamental, sino de mansedumbre, ¿no? Y ahora vamos a ver otra que la vemos en el ejemplo de Felipe, el evangelista. Y la palabra nos enseña, voy a leer Hechos capítulo 8. Estamos hablando de la característica de hoy, es que el gran predicador es dócil al Espíritu Santo. El gran predicador es dócil al Espíritu Santo. Podríamos hablar mucho sobre esto. La docilidad al Espíritu Santo es una característica irreemplazable, similar a la unción, pero no es unción. La docilidad al Espíritu Santo tiene que ver con cuán dispuesto estoy yo a ser guiado por el Espíritu Santo, a cambiar mis planes, mi agenda, mi programa, y poder dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Esta es una característica fundamental, a mi parecer, y la encontramos en Felipe, porque Felipe venía de estar predicando, digamos, a miles de personas, viendo el poder de Dios obrando en muchas personas. Y luego nos enseña el versículo 25, dice, en Hechos 8:25, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y miren cómo termina el versículo 25, dice: y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, había una campaña evangelística masiva. Estaban haciendo una obra masiva de evangelismo y veían resultados poderosos, pero eso no fue una razón para que Felipe diga: bueno, Dios está obrando aquí, tengo que quedarme aquí, ¿no? Miren qué interesante, ¿eh? Porque lo que él hace es de alguna manera siempre depender del Espíritu Santo, a pesar de que yo me imagino que él tenía un programa, una agenda, un turno, como quieras llamarlo. Y dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, anda a una carretera desierta, le dijo el Espíritu, ¿no? Le mostró, le habló, no sabemos exactamente cómo es que fue este encuentro, pero el hecho es que Dios le dijo que tenía que hacer esto. Él no cuestionó, él no dijo: no, pero es que acá hay más, acá se está moviendo más el Señor, acá soy más popular, acá soy más famoso, acá tengo una mayor gratificación del servicio que yo hago. No, sino que él fue dócil al Espíritu Santo.
En otras palabras, él no se dejó guiar por lo que sus ojos veían, sino por lo que el Espíritu Santo decía. Él no se dejó guiar por lo que su criterio decía, sino por lo que el Espíritu Santo hablaba. Él no se dejó guiar por lo que sus estudios decían o su preparación decía, sino por lo que el Espíritu Santo le mostraba. Qué importante es esto. Yo entiendo que no podemos vivir una vida dependiente del Espíritu Santo e independiente de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida que sea guiada por el Espíritu Santo y al mismo tiempo lejos de los principios de la palabra de Dios y una sana doctrina. Entiendo que hay un balance y tenemos que ponernos en la posición en donde conocemos la palabra del Señor, pero somos dóciles al Espíritu Santo. Así que, sin más, dice el versículo 27, entonces él se levantó y se fue. Simplemente él tomó la decisión de levantarse e irse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró lo que tenía que hacer. Y él fue y lo hizo. ¿Y qué cosa encontró? Dice, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Creo que ya conocemos esa historia. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Una vez más, docilidad. Una vez más, flexibilidad a ser guiado por el Espíritu Santo, a pesar de que él quizás tenía otra agenda. Pero lo más lindo de todo esto es que él pasa de un lugar muy numeroso, de mucha gente, de muchos milagros y de muchas obras de Dios, a un lugar prácticamente desierto. La misma Biblia dice que era un lugar desierto. Era como una carretera auxiliar de un camino de Jerusalén a Gaza, ¿no? Y no había mucha gente ahí, no había mucha población, no había nada, pero aún así él decidió ser dócil a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo. Miren qué lindo, de verdad. Yo creo que un gran predicador no se deja guiar por los números. Un gran predicador no se deja, no se impresiona, no se alegra ni se entristece si hay 100 personas mirando su video, o 1000 personas mirando su video, o 3 personas mirando su video. En realidad, Él lo hace para el Señor, y todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Pero tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. Cualquier predicador quizás quedaría impresionado con las multitudes y quizás podría pasar por alto la voz del Espíritu Santo que le dice, anda y atiende a esa persona. Uno, que quizás no es famoso, no es popular, no te va a dar mucha gratificación, pero es lo que Dios te está guiando a que hagas. Es más, quizás ni la gente se entere. Quizás nadie se enteraba en ese momento de que Felipe estaba ahí, pero fue llevado por el Espíritu. Dios lo guió porque Dios tenía una obra para este etíope. Y él prestó atención. Y luego dice la palabra, como entendemos, ¿no?, que todos los atributos están vinculados, ¿no? En otras palabras, vemos, por ejemplo, como una persona mansa puede ser también paciente y puede ser también guiada por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Felipe, porque dice que él se acercó y empezó a hablar. No voy a leer todo porque es largo, pero dice, empezó a conversar con él y le dijo, ¿qué cosa es lo que lees? Y él dijo, bueno, estoy leyendo el profeta Isaías. Y él le dijo, ¿qué es lo que lees? Bueno, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero, etc. Y entonces dice la palabra que cuando él le pregunta, el etíope le pregunta a Felipe, Felipe, ¿de quién dice esto? No entiendo, quiero entender y nadie me explica. Miren, ¿y saben lo que dice la palabra? Que dice, Felipe, entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este verbo comenzando, este gerundio, comenzando, es idéntico al gerundio que se utilizó cuando Jesús empezó a hablar con los discípulos camino de Emaús, que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Anteayer, esos discípulos estaban preguntando, estaban preocupados por lo que había pasado, pero Jesús se tomó la paciencia de enseñarles, ¿no? Y dice la palabra que Jesús, comenzando desde Moisés, les explicó, les contó la historia y se tomó el tiempo, ¿no? Yo pienso que Felipe tenía este atributo también, porque la palabra acá dice comenzando desde, ¿no? Comenzando desde esta escritura de Isaías, entonces dice, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, se tomó el tiempo también. Entonces vemos que Felipe no solamente era guiado por el Espíritu Santo, dócil,
Qué importante es ser dócil, hermano. O sea, tenemos, el pueblo de Dios no es un pueblo rígido, fariseo, legalista, ¿no? Jesús mismo cuestionaba el legalismo, cuestionaba la liturgia muchas veces de los fariseos, diciendo, oye, escúchenme, pero si ustedes tienen una persona que está en necesidad en un día de reposo, ¿no van a ayudarla? O sea, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y ser sensible a la necesidad, ser dócil, ¿no? De eso vamos a hablar mañana, sensible a la necesidad, pero ser dócil al Espíritu Santo, de que muchas veces lo que Él quiere es que hagamos algo específico, quizás donde tú estás en tu trabajo, o en tu casa, o en algún punto de tu vida, en la calle con los vecinos, y de pronto, sí, es cierto, tú tienes una posición, tienes un título, sabes predicar, sabes cantar, en la iglesia eres famoso, pero puede ser que de pronto Dios te guíe a orar por ese mendigo que está en la calle, o Dios te guíe a simplemente acercarte a tu sobrino, o a tu sobrina, o a tu tío, o a tu abuelo, o a tus padres, y decirles cuál es tu necesidad, ¿en qué te puedo ayudar? Como repito, quizás son cosas que no son famosas, no son populares, y no dan mucha gratificación, pero demuestran nuestra docilidad al Espíritu Santo, ser dócil al Espíritu Santo. Así que yo te dejo con esta palabra para que el día de hoy la pienses, la medites, ores al respecto y digas, ¿qué tan dócil soy al Espíritu Santo? ¿Qué tan flexible soy al Espíritu Santo? ¿Qué tanto estoy dispuesto de cambiar lo que me agrada por ser guiado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios? Que el Señor te bendiga y nos vemos Dios mediante el día de mañana. Amén.